¿Cómo lo vamos a mirar desde el punto de vista del modelo, vamos a llamarlo el modelo de desarrollo del plan, pero desde una perspectiva, como les digo, de geografía económica? Primero, hay un tema de choques sobre la economía, hay un tema de geografía económica y un tema fundamental que guía la política social, y es el acceso universal a servicios sociales básicos. Esto en términos del estudio del World Development Report del Banco Mundial del 2009, es tener instituciones sociales geográficamente neutras, pongámosle ese término, es decir, no la mejor calidad y no la mejor educación simplemente en Bogotá, sino tener una cosa en donde haya, como le digo, instituciones sociales neutras. Choques. Tenemos unos choques, unas locomotoras que sirven de choque. Un choque de oferta, que es la locomotora de la minería. Esto está asociado a un boom minero energético que está teniendo lugar y que va a seguir teniendo lugar los próximos 10 años probablemente, y del cual vamos a recibir los recursos fundamentales muy importantes que tenemos que capitalizar, y ya voy a referirme al final a eso. Tenemos otro choque que lo voy a llamar de demanda, una especie de estímulo keynesiano, la locomotora de la vivienda, el millón de viviendas de la que hablaba la ministra esta mañana. Y tenemos un tema de geografía económica que lo voy a dividir en 3 temas, y de nuevo aquí estoy como acudiendo a ese esquema analítico del Banco Mundial. Por un lado, aprovechar las potencialidades de las densidades, aprovechar justamente todo lo que está asociado a las economías de escala, a esos ejes de ideas y de creatividad y de innovación que son las ciudades, y por eso estamos hablando de la estrategia de consolidación del sistema de ciudades, en primer lugar. Segundo lugar, otra estrategia fundamental en el plan de desarrollo, el fortalecimiento de los esquemas de ciudad-región. Hoy por hoy, solo quizás, y con bastantes, probablemente deficiencias todavía, funciona el esquema ciudad-región de Medellín, Valle Aburrá, y pare de contar. Nosotros necesitamos como país tener un esquema de ciudad y región mucho más fuertes, más capaces. Y evidentemente la locomotora de la innovación, esa es la tercera locomotora, como les decía, eso tiene que ver muchísimo con las ciudades, no exclusivamente, pero por razones obvias, la innovación, la fábrica de la innovación son las ciudades. Y ahí hay una estrategia explícita, un poco respondiendo a lo que Tito se refería a la falta de estrategias para generar empleos de alta calidad. Y es que el programa de transformación productiva que tenemos busca el desarrollo de nuevos sectores basados en innovación, servicios de alto valor agregado, como logística, como servicios, turismo, por poner algún ejemplo, turismo de salud, en el cual tanto internacional como nacionalmente hay algunos clústeres en los cuales las personas pueden venir, beneficiarse de esos clústeres de salud, recibir atención adecuada de nivel de talla mundial y a costos mucho menores. Disminuir las distancias. Las ciudades colombianas, y lo que yo decía por la mañana, hemos desaprovechado las ventajas de la urbanización en este sentido. Las ciudades colombianas, por las dificultades de transporte, muchas veces han sido como islas separadas, islas en donde cada uno tiene su nivel regional de influencia, pero donde justamente por esa falta de infraestructura ha faltado una mayor especialización, ha faltado una mayor retroalimentación, explotar las economías externas, etc. Por eso la importancia de la locomotora de infraestructura de transporte, sin duda, y las políticas dirigidas a mejorar la conectividad y la logística. Y está también el disminuir las barreras a la integración. Eliminar esas barreras es esa consolidación de la seguridad, y hay otras políticas específicamente dirigidas a eso. La política de desarrollo fronterizo, los planes de consolidación en áreas en donde tuvieron durante mucho tiempo predominio grupos armados ilegales, grupos de narcotraficantes, etcétera, y que, como dice el presidente Juan Manuel Santos, realmente el triunfo sobre el terrorismo y el triunfo sobre el narcotráfico nos lo estamos jugando en esos territorios que llamamos los que hacen parte de la consolidación territorial. 51 municipios que han sido tradicionalmente ausentes de Estado, que es un objetivo prioritario para consolidarlos en estos 4 años. Y la inserción productiva en mercados internacionales, una parte fundamental de la integración y de la agenda
de la agenda del plan de desarrollo. Y hay otra locomotora que es como transversal en muchos sentidos, que es la locomotora agropecuaria. Queremos aprovechar densidades, por ejemplo, clústeres lácteos. Queremos, obviamente, el tema de la distancia. Es muy difícil, es imposible desarrollar la altillanura si no hay una carretera o un medio de transporte eficaz entre Puerto Gaitán y Puerto Carreño, por ejemplo, y también el tema de barreras de integración que obviamente le pegan a esta locomotora. Y está todo, no me voy a meter por limitaciones de tiempo a todo lo que tiene que ver con el acceso universal a servicios básicos, pero solo para decir que esto es una estrategia de igualdad de oportunidades en donde hay unas políticas específicas dirigidas a la población en pobreza extrema, son las políticas de promoción social, y también políticas diferenciadas para la inclusión social en grupos que tradicionalmente han estado excluidos, como la población afrocolombiana, raizal, palenquera y los grupos indígenas. Y esa es como la visión que yo haría del plan de desarrollo en términos de esos choques de geografía económica y de la política social. Ahora bien, y esta es la última diapositiva que quiero mostrar como con la agenda que nosotros tenemos. Queremos trabajar para definir una visión de largo plazo del sistema de ciudades. Digamos que aquí hay varias cosas. Hay un tema de visión regional, de cómo trabajar unas visiones regionales que son fundamentales para poder tener dentro de esa visión de largo plazo unos programas de desarrollo mucho más coherentes. Reducir las divisiones, bueno, tiene que ver también con otra cosa que es fundamental, y es la planeación del territorio. Eso es un tema que yo creo que todos hemos aprendido de la emergencia invernal. Cuando uno no tiene una planeación del territorio adecuada, comienza con sufrir los rigores de la degradación ambiental, comienza con sufrir los impactos del cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces esto es integración, digamos, planeación integral del territorio, dentro del cual se ubica este tema del sistema de ciudades. Reducir las divisiones internas en la ciudad y promover iniciativas de armonización regional. Esto va a ser fundamental y esto va a estar atado a la agenda de regalías. Hoy tenemos nosotros una ley de ordenamiento territorial que promueve los temas asociativos. Vamos a tener una figura que se llaman los convenios plan para impulsar inversiones estratégicas de impacto regional entre el gobierno nacional y los territorios, y todo esto tiene que ver también con el tercer punto, está asociado a tener esquemas de coordinación y de buen gobierno urbano, de una vez lo defino acá. Segundo, hay un tema muy importante. Cuando nosotros comenzamos a ver estos temas y tratar de meter esto en plan de desarrollo, nos encontramos con una gran carencia de pensamiento y de tanques de pensamiento sobre el tema del desarrollo urbano regional en Colombia. Hay una gran carencia. Nuestro paradigma es lo que tiene Corea con el CRIS, justamente, el Korean Research Institute for Human Settlements. Eso es un ejemplo y es algo que nosotros no tenemos en Colombia. Y yo creo que este esquema de plataforma va a ser, el que hoy se está lanzando, va a ser muy importante en ese sentido. Instrumentos de financiamiento regional, fundamental, porque aquí evidentemente que va a haber plata de la nación, va a haber plata de regalías, pero se trata de ver de qué manera logramos desarrollar instrumentos que hagan que las ciudades y el desarrollo urbano sea sostenible. Y un último que con eso terminaría, que es este tema de la gestión del riesgo en las ciudades. Definitivamente ese es uno de los temas que tenemos más débiles, digamos, en Colombia, y que tenemos que fortalecer. Hay una institucionalidad, sí, pero tenemos que mejorar y generar una estrategia de gestión frente al riesgo que nos prepare. En eso el plan de desarrollo, por ejemplo, puso en cabeza del Ministerio de Hacienda el desarrollo de una estrategia financiera de gestión frente al riesgo, pero esto también involucra temas de eliminar o disminuir, por ejemplo, asentamientos o trasladar asentamientos de alto riesgo, etc. Este es, yo diría, el esquema de lo que queremos hacer. No es una cuestión simplemente del gobierno nacional, sin los gobiernos locales y regionales no lo logramos, y por eso es tan importante la coordinación con los gobiernos regionales, por eso es tan importante las ciudades, las regiones que están aquí presentes, y tercero, es un tema que requiere la participación de la academia y del sector privado, porque no puede ser simplemente un tema de los gobiernos. Muchas gracias.
Muchas gracias.